Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos adentramos en un tema realmente interesante, ¿no? ¿Cómo cultivar un diálogo interior positivo? Es algo que resuena mucho hoy en día, ¿eh? Se habla de esto como una habilidad socioemocional fundamental. Así es. Y bueno, lo interesante es que lo haremos analizando un material muy específico. Son extractos de un documento formativo de la Orden Franciscana Seglar, NEA, Nuestra Señora de Itatí. Ah, mira qué bien. Sí, está dirigido a la JUFRA, que es la Juventud Franciscana, la rama juvenil, y a la OFS, que es la Orden Franciscana Seglar para laicos. O sea que es un enfoque pensado para el crecimiento dentro de esa comunidad y esa espiritualidad particular. Exacto. Entonces nuestra tarea hoy es como desentrañar un poco qué significa este diálogo interior positivo en ese contexto franciscano, ¿verdad? Ujú. ¿Por qué le dan tanta importancia según esta fuente? Y bueno, cómo lo conectan directamente con la espiritualidad. Vamos a ver los beneficios que proponen, las dificultades que surgen si no se cultiva, y sobre todo, las estrategias prácticas que ofrecen. Fundamentalmente se trata de aprender a gestionar los propios pensamientos y emociones. Bueno, de una forma más saludable, más constructiva. Lo distintivo aquí es esa propuesta de integrar, digamos, herramientas de la psicología emocional con la fe. Claro. Buscando mantener una perspectiva optimista ante los desafíos, siempre con la mirada puesta en el crecimiento personal y espiritual integral. Me parece fascinante esa fusión explícita que mencionas. Entonces, para empezar a entenderlo mejor, ¿cuáles dirías que son los pilares o los objetivos centrales que busca desarrollar esta habilidad según el documento? Bueno, el material destaca 4 metas principales. La primera es bastante directa, ¿no? Ayudar a las personas a crear pensamientos que sean constructivos, que refuercen la autoconfianza, la motivación. Ujú. Se trata de construir una base interna sólida, digamos, evitando caer en esas espirales de negatividad. Tiene sentido. Empezar por fortalecer esa conversación interna. ¿Y cuál sería el segundo pilar? El segundo es donde esa fusión que mencionabas se hace, bueno, muy patente. Se busca integrar activamente la espiritualidad, mencionan concretamente la gracia de Dios, la acción del Espíritu Santo, la oración, con las herramientas de la psicología emocional. La idea es que la transformación de pensamientos y emociones no dependa solo del esfuerzo personal, ¿sabes? Sino que se apoye en esa dimensión trascendente. Ah, claro. Reconoce un compromiso tanto humano como espiritual en este proceso. Ahí está la clave de este enfoque particular. No son como dos caminos separados, sino uno integrado. ¿Qué más persigue? El tercer objetivo es fomentar la resiliencia y el optimismo. El documento subraya que, si bien se confía en la ayuda divina, es indispensable un trabajo personal consciente para cultivar y mantener una actitud positiva, esperanzadora, sobre todo cuando llegan las dificultades. Ajá. No es una actitud pasiva, para nada. Una especie de colaboración activa entre la fe y el esfuerzo personal. Interesante. ¿Y el cuarto? El cuarto se enfoca en promover la reflexión y, muy importante, la autoaceptación, pero sin juicios destructivos. Eso es clave. Sí, se trata de aprender a escuchar los propios pensamientos con compasión, aceptar las emociones que surgen y desde ahí, pues, transformar esa conversación interna para que fortalezca la fe y la motivación, en lugar de debilitarlas. Queda claro que es un enfoque que entrelaza lo psicológico y lo espiritual de forma muy consciente, y mencionan a San Francisco de Asís como una figura inspiradora en esto. ¿Cómo lo conecta el documento con este diálogo interior positivo? Lo presentan como un modelo de introspección y transformación, fíjate. El texto sugiere que San Francisco cultivaba deliberadamente ese espacio interior para escuchar lo que él interpretaba como la voz del Espíritu Santo. Lo interesante es que no lo pintan como alguien que no tuviera luchas internas, ¿eh? Al contrario. Ah, eso es importante. Sí, enfatizan que enfrentó grandes desafíos emocionales y espirituales. O sea, no era ajeno a la dificultad interna, lo cual lo hace, más relatable, ¿no? Exactamente. El documento subraya que Francisco experimentó conflictos, dudas, pero su camino fue buscar activamente la conexión con Dios. ¿Cómo? A través de la oración, la reflexión en la naturaleza, el silencio, en esa relación profunda encontraba, según el texto, claridad y dirección.
Su fe no era solo una creencia, sino el motor que alimentaba su diálogo interior positivo. Claro. Le permitía reinterpretar los obstáculos no como barreras insuperables, sino como parte de un camino con sentido, parte de un plan divino, digamos. Y aquí es donde entra un ejemplo muy potente que mencionan, el momento en que recibe los estigmas. Uf, sí. Según lo explican, en lugar de hundirse ante un sufrimiento físico y espiritual tan intenso, su interpretación fue verlo como un regalo, una unión mística con Cristo. Ujú. El texto lo presenta como el resultado de ese diálogo interior profundamente positivo y anclado en su fe. Precisamente, usan ese ejemplo extremo para ilustrar un punto central, cómo la capacidad de reinterpretar positivamente las experiencias difíciles, dándoles un significado trascendente desde la fe, puede sostener a una persona incluso en las pruebas más duras. Entiendo. No se trata de negar el dolor, ojo, sino de integrarlo en una narrativa de fe y crecimiento. Es una perspectiva poderosa realmente. Entonces, si se logra cultivar estabilidad siguiendo este modelo franciscano, ¿qué beneficios concretos describe el texto? Parecen abarcar muchas áreas de la vida. Sí. El documento detalla beneficios en múltiples niveles. A nivel personal, habla de una mayor resiliencia emocional, Ajá, ¿cómo la definen? como esa capacidad de afrontar las dificultades manteniendo la calma y buscando soluciones activas. También menciona un mejor autocontrol y autocuidado. Mayor equilibrio vital. Y, lógicamente, un aumento de la autoestima y la confianza, que nacen de esa autoaceptación compasiva que decíamos. Eso en lo individual, que ya es mucho, pero ¿cómo impacta en las relaciones con los demás? En el día a día. Bueno, el texto proyecta beneficios también en el círculo cercano. En la familia, por ejemplo. A ver. Se espera que fomente una comunicación más constructiva, más empática, reduciendo las reacciones impulsivas o negativas. Claro, tiene lógica. Alguien con un diálogo interno más sano puede, a su vez, transmitir más paz, más estabilidad en casa. Se convierte en un modelo de optimismo, ¿no? Es lógico pensar que lo que cultivamos dentro se refleja fuera. Y en el contexto específico para el que se escribió, la fraternidad religiosa, ¿qué dice ahí? Ahí los beneficios se centran en fortalecer la unidad y la cohesión del grupo. Un ambiente donde prima el diálogo positivo fomenta el respeto mutuo, el apoyo sincero y la capacidad de ver los desafíos comunitarios como oportunidades para crecer juntos. Esto, a su vez, impulsa una mayor colaboración y un enfoque más claro en las metas comunes, en el servicio. Y ampliando un poco más el foco, menciona impactos en el estudio, el trabajo, la sociedad en general. Sí, también aborda esa dimensión. Se habla de un mejor rendimiento académico o laboral. ¿Por qué? Bueno, fruto de una actitud más proactiva, menos temerosa ante los retos, también una mayor capacidad para resolver problemas de forma creativa, efectiva. Y a nivel social, la idea es que personas con este diálogo interior fortalecido pueden ser, agentes de cambio positivo. ¿Cómo? Contribuyendo a la resolución pacífica de conflictos, aportando una visión esperanzadora al entorno. Es evidente que el documento le atribuye un impacto transformador muy amplio. Ahora bien, si esos son los beneficios, la falta de estabilidad lógicamente trae el efecto contrario, ¿no? ¿Qué dificultades específicas señala el texto si no se cultiva este diálogo interior positivo? Exacto. Presenta la otra cara de la moneda, digamos. A nivel personal, la principal dificultad es la falta de resiliencia. ¿Qué implica eso? Una tendencia a sentirse abrumado o a desmoronarse ante los obstáculos. También una mayor propensión a la culpa paralizante y a la autocrítica destructiva. Uf, eso suena duro. Sí, y mina constantemente la autoestima. Esto puede derivar fácilmente en estrés crónico, con consecuencias negativas para la salud física y mental. Un círculo vicioso que puede ser difícil de romper, me imagino. ¿Y en el ámbito familiar? Pues se reflejan patrones negativos. Conflictos más frecuentes, más difíciles de resolver, quizá por reacciones desmedidas o interpretaciones pesimistas. Claro. Puede generar un clima de desconfianza, de desunión, donde falta la empatía, la comunicación efectiva. Y supongo que algo similar puede ocurrir dentro de la comunidad o fraternidad, ¿no? Efectivamente. El documento advierte sobre el riesgo de desunión y aislamiento dentro de la fraternidad si predomina un ambiente de queja o negatividad. Puede llevar a que los miembros se sientan poco apoyados, poco comprendidos, lo que a su vez reduce la motivación para participar en actividades, en proyectos comunes.
El espíritu fraterno se debilita. Y finalmente, en el contexto más amplio del día a día, estudios, trabajo, ¿qué pasa ahí? Se habla de un desempeño por debajo del potencial. Dificultades para manejar la presión, el estrés inherente a esas áreas. Puede aparecer una especie de parálisis ante los problemas, una incapacidad para ver salidas o buscar soluciones prácticas. Entiendo. Esto, claro, limita el crecimiento personal, profesional y la capacidad de contribuir positivamente al entorno. Queda muy claro por qué, desde esta perspectiva franciscana, consideran tan crucial cultivar estabilidad. Viendo la importancia que le dan y los riesgos de no hacerlo, la pregunta lógica es, ¿cómo lograrlo? Afortunadamente, el material ofrece estrategias muy concretas. ¿Podrías detallarnos algunas? Sí, claro. Y lo interesante es que proponen acciones tanto a nivel individual como para fomentar en la comunidad. Perfecto. Empecemos por lo personal. Bueno, empezando por lo personal, el primer paso clave es identificar los pensamientos negativos recurrentes. ¿Y cómo sugieren hacerlo? Simplemente estar atentos. ¿O hay alguna técnica? Proponen una autoobservación más consciente. Mencionan prácticas como la meditación o momentos de mindfulness, ¿sabes? Para simplemente observar qué pensamientos pasan por la mente, sin juzgarlos de inmediato. Ajá. Luego, invitan a reflexionar sobre ellos. Son realistas. Tengo pruebas concretas que los respalden. Dan un ejemplo práctico. Si surge el pensamiento, no soy capaz, cuestionarlo buscando activamente evidencias pasadas de logros o capacidades, por pequeñas que sean. Es un primer paso de toma de conciencia. Fundamental. Una vez identificados esos patrones negativos, ¿qué sigue? ¿Qué hacemos con ellos? El segundo paso es reformular activamente esos pensamientos. Utilizan el concepto de reestructuración cognitiva, que viene de la psicología. Se trata de desafiar el pensamiento negativo y reemplazarlo conscientemente por una alternativa más realista y constructiva. Por ejemplo, cambiar esto es imposible, es demasiado difícil, por algo como esto es un desafío, requerirá esfuerzo y quizás ayuda, pero puedo abordarlo paso a paso. Pasar de una declaración limitante a una posibilidad de acción. Tiene mucha lógica. ¿Qué otras estrategias personales menciona? Varias más, muy prácticas. Tercero, practicar afirmaciones positivas. ¿Cómo funciona eso? Sugieren crear frases cortas y realistas que refuercen la confianza, la capacidad, la fe. Animan incluso a incorporar frases inspiradas en la espiritualidad franciscana, como Dios me acompaña y me da la fuerza, o soy capaz de aprender y crecer con cada experiencia. Y repetirlas conscientemente. Usar el lenguaje para moldear activamente el pensamiento. Interesante. Exacto. Cuarto, reformular los retos como oportunidades de aprendizaje. Cambiar la perspectiva de fracaso o problema a ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo me puede hacer más fuerte o más sabio? Darle la vuelta, digamos. Justo eso, darle la vuelta. Quinto, cultivar la gratitud y la aceptación. Recomiendan prácticas concretas como llevar un diario de gratitud. Un diario. Sí, anotando cada día algunas cosas, por sencillas que sean, por las que sentirse agradecido. Y también trabajar la aceptación de las dificultades como parte del camino, conectándolo con la fe en un plan mayor. La gratitud parece ser un pilar importante en este enfoque. Se repite bastante. Lo es, sin duda. Y la sexta estrategia personal que mencionan es integrar la oración de forma activa y específica para esto. No solo pedir cosas. No solo como petición, sino como un diálogo con Dios para pedir ayuda en la transformación de los pensamientos negativos, buscando perspectiva y fortaleza divina. Dan incluso un ejemplo de cómo podría ser esa oración. Señor, ayúdame a ver este desafío no solo con mis ojos limitados, sino también con los tuyos, con una perspectiva de fe y esperanza. Es un conjunto de herramientas personales muy completo, la verdad. Combina introspección, acción cognitiva y práctica espiritual. ¿Y cómo proponen llevar esto al nivel comunitario, a la fraternidad? También ofrecen estrategias grupales muy interesantes. La primera es fomentar la escucha activa y empática dentro de la comunidad.
¿Qué significa eso en la práctica? Crear un ambiente donde las personas se sientan seguras para expresar sus luchas internas sin temor a ser juzgadas y donde se practique escuchar para comprender, no solo para responder o dar consejos rápidos. Entiendo. Sugieren usar explícitamente un lenguaje de diálogo positivo en las reuniones cuando se aborden dificultades, preguntando, por ejemplo, ¿cómo podemos, como grupo, ver esto como una oportunidad para crecer? Crear el caldo de cultivo adecuado para que florezca lo positivo en el grupo. Justamente. La segunda estrategia grupal es fomentar un optimismo colectivo realista. Esto implica dedicar tiempo en las reuniones, no solo a los problemas, sino también a compartir logros, motivos de gratitud, buenas noticias. Celebrar juntos los éxitos, grandes y pequeños, para reforzar una mentalidad comunitaria de esperanza y posibilidad. Contrarrestar esa tendencia natural a veces a enfocarse solo en lo que va mal, ¿no? Exacto. Tercero, promover activamente una cultura de apoyo mutuo y esperanza. Esto va más allá de las reuniones. Implica un acompañamiento real, emocional y espiritual entre los miembros. Que la fraternidad sea un verdadero refugio en tiempos difíciles, donde se ayude activamente a mantener el ánimo y la perspectiva. Sugieren incluso crear pequeños grupos de apoyo o acompañamiento específicos para esto. Y me imagino que la espiritualidad franciscana es como el hilo conductor de todo esto también a nivel grupal, ¿cierto? Definitivamente. La cuarta estrategia para la fraternidad es aplicar conscientemente la espiritualidad franciscana al fomento del diálogo positivo. Esto se traduce en prácticas como la oración comunitaria enfocada en la confianza, la gratitud, Claro. o la reflexión conjunta sobre textos o ejemplos franciscanos que inspiren esperanza y una visión positiva ante las adversidades. Ponen como ejemplo concreto terminar los encuentros con una oración comunitaria de gratitud. Queda claro que es un enfoque que busca ser vivido tanto individual como comunitariamente. Muy completo. Y para cerrar el círculo, digamos, ¿cómo sugiere el documento que esta habilidad se incorpore de manera práctica en la formación específica de la JUFRA y la OFS? O sea, ¿cómo se enseña o se cultiva esto dentro de su estructura? Proponen una integración transversal, no como un tema aislado que se da en un taller y ya. Ah, bien. Primero, en la propia formación espiritual, incorporando momentos de reflexión diaria o semanal sobre el propio diálogo interno. Quizá como parte del examen de conciencia tradicional, pero con este enfoque. Y practicando ejercicios con afirmaciones basadas en valores franciscanos. Integrado en la rutina espiritual personal, entonces. Sí. Segundo, en las actividades comunitarias y de servicio, creando espacios deliberados para practicar el diálogo positivo en grupo al planificar o evaluar proyectos, y reflexionando juntos sobre cómo la actitud individual y grupal influye en el resultado y, en el testimonio que dan. Llevarlo a la acción concreta del grupo. Correcto. Tercero, mediante el uso intencionado de la oración y la meditación, enfocándolas no solo en pedir, sino en cultivar la gratitud, la confianza y la perspectiva divina. Sugieren usar oraciones o textos franciscanos específicos, como el Cántico de las Criaturas. Qué bonito. Sí, para meditar sobre la bondad de la creación y la presencia de Dios incluso en medio de las dificultades. La oración como herramienta activa para reconfigurar la mente y el espíritu. Esa es la idea, exacto. Cuarto, aplicándolo directamente en las prácticas de servicio y misión, animando a los miembros a ver los inevitables desafíos que surgen en el voluntariado o el apostolado como oportunidades para ejercitar el diálogo positivo y crecer en la fe a través de la acción. Tiene sentido. Quinto, a través del acompañamiento personal y el rol de los mentores o guías espirituales. Que estos acompañantes ayuden específicamente a integrar un diálogo interior positivo alineado con la fe, compartiendo también sus propias experiencias y testimonios. El poder del ejemplo y la guía personalizada, claro. Fundamental. Y sexto, mediante una revisión y apoyo continuos, creando espacios formales o informales donde los miembros puedan compartir sus avances, sus obstáculos y el apoyo que necesitan para seguir cultivando esta habilidad. Sugieren incluso establecer metas personales relacionadas con el diálogo interior positivo y revisarlas periódicamente en el contexto del acompañamiento.
Realmente, se percibe como un pilar central en su propuesta formativa. Une de manera muy profunda lo emocional, lo psicológico y lo espiritual bajo esa mirada franciscana. No es una simple técnica, como decías, sino un camino, un crecimiento integral. Totalmente. Así lo presenta el documento, como un elemento esencial para la maduración personal y comunitaria dentro de su carisma particular. Entonces, haciendo una recapitulación final de esta exploración que hicimos hoy, hemos visto cómo este material franciscano pone un enorme énfasis en cultivar un diálogo interior positivo. Y lo aborda no solo como una herramienta psicológica útil para el bienestar, sino como una práctica espiritual fundamental, profundamente conectada con su tradición y el ejemplo de San Francisco. Exactamente. Se trata de un esfuerzo consciente, activo, por transformar la propia conversación interna, apoyándose tanto en estrategias de autoobservación y reestructuración cognitiva, como en los recursos de la fe. La oración, la confianza en Dios, la gratitud y el apoyo de la comunidad. Sí. Los beneficios que describen son amplios, ¿no? Impactando desde la resiliencia personal hasta la armonía en las relaciones y la efectividad en la misión. Y como reflexión final para quien nos escucha, inspirada precisamente en esa conexión tan fuerte que establece el texto entre el diálogo interior personal y el diálogo con Dios, como lo vivía San Francisco. Sí, podríamos dejar flotando esta pregunta que emana directamente del espíritu del documento, creo yo. ¿Cómo podría transformarse nuestra manera de percibir y gestionar los desafíos de cada día, los grandes contratiempos y las pequeñas frustraciones, si cultiváramos intencionalmente la costumbre de invitar a lo divino, a esa perspectiva de fe y trascendencia, a formar parte de nuestra conversación interna? Potente pregunta. ¿Qué pasaría si esa voz de esperanza, gratitud y propósito fuera un interlocutor consciente en nuestro diálogo interior? Especialmente cuando las cosas se ponen difíciles. Definitivamente algo sobre lo que reflexionar.